Buenos días, clase. Como sabéis, la próxima semana vamos a empezar a ver los distintos grupos de seres vivos y sus características principales. Pero antes quiero que veamos brevemente algunos conceptos como sistemática, taxonomía y nomenclatura. Es decir, quiero que veamos cómo se realiza la clasificación de los seres vivos y el porqué de esos nombres científicos tan raros que a veces vemos en los libros. Bien, bueno, como sabéis, la diversidad en la vida, la diversidad en la Tierra es enorme. Hay multitud de especies. La Tierra está literalmente tapizada de vida, lo que llamamos la biosfera, eh, que ya vimos ese concepto en el tema correspondiente. Bueno, actualmente pues hay descritas entre 1,5 millones y 2 millones de especies descritas en la actualidad, sin contar con las bacterias. Solo, por ejemplo, en el grupo de los coleópteros, que es un tipo de escarabajos, hay descritas más de 400.000 especies. Pero bueno, se estima que en realidad sean entre 8,7 y 100 millones de especies. ¿De acuerdo? A medida que vamos descubriendo nuevas especies, pues nos damos cuenta de que puede haber muchísimas más. ¿De acuerdo? Bien, se hace necesario un sistema de clasificación para clasificar todas estas especies y bueno, pues un sistema de clasificación debe ser lógico, evidentemente, debe ser económico, de nada nos sirve necesitar dos frases para clasificar una especie, debe ser objetivo, es decir, debe estar basado en criterios objetivos y debe ser no redundante, ¿de acuerdo? Que no se repita. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ¿qué tipo de clasificaciones ha habido a lo largo de la historia? Pues las primeras clasificaciones eran clasificaciones artificiales, se basaban en características fácilmente observables que no tenían en cuenta la relación entre unos seres y otros. Y además utilizaba criterios arbitrarios adoptados por convención. Es decir, se juntaban tres científicos y decían, pues en esta pues flores con 4 pétalos, pues a una categoría. ¿De acuerdo? Este tipo de clasificaciones, por ejemplo, las que se utilizaban en la antigüedad. ¿De acuerdo? Pues Aristóteles, por ejemplo. Bien, posteriormente, pues por ejemplo, con Carlos Linneo, un naturalista del siglo XVIII sueco, pues empiezan a aparecer las clasificaciones que llamamos naturales, ¿de acuerdo? Que están basadas en datos específicos. Se utiliza las similitudes entre organismos, empiezan a tener en cuenta la relación entre unos seres y otros a la hora de clasificarlos, ¿de acuerdo? Es entonces cuando, bueno, por ejemplo, pues Cuvier o Lamarck ya empezaron a realizar este tipo de clasificaciones naturales. Aparece entonces Charles Darwin con sus teorías sobre la evolución y esto lo cambia todo. Pasamos ya a lo que llamamos la actual filogenia. ¿De acuerdo? Bueno, se basa en las semejanzas y diferencias mediante caracteres morfológicos y funcionales, es decir, relaciones de parentesco evolutivo, también mediante el registro fósil y características bioquímicas y genéticas. A lo largo que ha ido avanzando la tecnología, pues hemos sido capaces de afinar más a la hora de clasificar los seres vivos. Perdón. Bueno, pues para clasificar a los seres vivos vamos a utilizar la sistemática. La sistemática es la disciplina biológica encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva, es decir, de su filogenia, y por tanto de las relaciones existentes entre ellos. Bueno, como digo, es el campo de la biología que determina las relaciones evolutivas entre los organismos. Podríamos decir que es la ciencia de la diversidad. Es importante saber que considera especies tanto existentes como extintas, y es la que se va a encargar, a fin de cuentas, de los sistemas de clasificación de los seres vivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es la que nos va a proporcionar los principios, reglas y procedimientos para identificar, nombrar y clasificar a las distintas especies en categorías. Esta va a ser una clasificación ordenada y jerárquica, es decir, de mayor a menor. Y por tanto el fin último de la taxonomía es organizar el árbol filogenético en un sistema de clasificación basado en categorías taxonómicas. ¿De acuerdo? Quedaros con este término que luego volveremos a él.
Podemos decir, por tanto, que la sistemática es la ciencia que estudia la variedad de seres que existen o han existido y sus relaciones evolutivas, tratando de organizarlos en sistemas de clasificación cuyas reglas y principios nos va a dictar la taxonomía. ¿De acuerdo? Bien. Categorías taxonómicas. Carlos Linneo, en el siglo XVIII, ideó un sistema de clasificación que aún hoy sigue vigente. Es un sistema jerárquico, una clasificación jerárquica, es decir, va de mayor a menor. Digamos que las actuales categorías taxonómicas que utilizamos serían dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿de acuerdo? A veces estos rangos taxonómicos, como os pongo aquí, se doblan pues designando subcategorías y supercategorías. Pues el ejemplo sería superclase, subclase, superorden, suborden, en fin. El taxón va a ser el conjunto de organismos que componen esa categoría taxonómica. Es decir, pues la clase mamíferos, pues todos los mamíferos serían el taxón que está incluido en la categoría taxonómica de clase. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bueno, la categoría de menor rango es la especie, que se considera, digamos, la unidad básica de clasificación. ¿De acuerdo? Sería efectivamente la especie. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos la especie? Bueno, ya lo hicimos cuando estudiamos el tema. Sería el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. ¿De acuerdo? Lo único, bueno, mientras que en muchos casos esta definición es adecuada, es a menudo difícil demostrar a dos poblaciones, si dos poblaciones pueden cruzarse y dar descendencia fértil. Además, es imposible aplicarla a algunos tipos de organismos, como bacterias o otro tipo de organismos que no se reproducen sexualmente. Pues efectivamente, como las bacterias. En la actualidad se vienen aplicando técnicas moleculares basadas en semejanzas del ADN, ¿de acuerdo? Para clasificar las bacterias. Esta locura de nombres científicos, ¿cuál es el porqué de estos nombres científicos? Pues por ejemplo os he puesto aquí el águila imperial, Aquila d'Alberti, el esturión, Acipenser esturio, el rebozuelo, Cantarellus cibarius, el escarabajo rinoceronte, Oryctes nasicornis, o la encina, Quercus ilex. ¿Por qué utilizamos estos nombres? Bueno, pues bien, utilizamos la nomenclatura binomial de Linneo, ¿de acuerdo? Él empezó a usarla en 1753. Ya, como os he dicho antes, todavía está vigente. ¿Cómo vamos a nombrar a las especies? Como hemos dicho antes, tiene que ser de una forma económica, tiene que ser de una forma lógica, tiene que ser objetiva y tiene que ser no redundante, es decir, que no se repita. Bueno, pues el nombre científico de una especie está compuesto de dos palabras, ¿de acuerdo? La primera sería el género y la segunda definiría la especie, ¿de acuerdo? El género se escribe siempre con mayúsculas y la especie, que digamos que es un epíteto específico, es decir, algo que adjetiva, ¿de acuerdo? Pues estaría en minúsculas. Todo el nombre completo debe ir siempre en cursiva o subrayado si estamos escribiendo a mano. Bueno, os he puesto aquí dos ejemplos, por ejemplo, el lince, que sería Lynx pardinus. Lynx sería el género y pardinus, como os he comentado, es un adjetivo. Pardinus describe esa especie. Bueno, pues sería el lince. El gorrión, pues sería passer, que es el género, domesticus, ¿de acuerdo? En latín, que sería el epíteto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la manera de nombrar a las especies por categorías taxonómicas y luego escribiéndolo correctamente, ¿de acuerdo? En cursiva o subrayado, como hemos dicho. Y bueno, pues esto es todo. Espero que con esta pequeña presentación tengamos más claro para la próxima semana, cuando empecemos con los diferentes grupos,
Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.